veces muchas personas que comienzan a decir que los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿Habéis escuchado eso? Yo obviamente digo, si los datos son el petróleo del siglo XXI, entonces esos datos no pueden estar en manos de las empresas, esos datos tienen que estar en manos de los ciudadanos. Y si los datos son el petróleo del siglo XXI, yo prefiero ser Noruega a Venezuela. Digo esto a razón de que en el recreo vino un señor cubano y me dijo que en Cuba ellos habían intentado hacer esto que yo les cuento. Pero lo que yo quiero clarificar es que el procomún no tiene nada que ver con el comunismo, ¿vale? El procomún es un modelo de gestión de los recursos que es antiquísimo. Es desde antes de 1789, es antes del nacimiento del mundo moderno. Nosotros hemos evolucionado como especie humana porque fuimos capaces de ponernos de acuerdo como colectivo para gestionar lo que tenemos. Esto hace que surjan reglas, pero son reglas que nosotros no delegamos en el Estado para que, quitándonos una libertad, nosotros podamos convivir en paz. Por eso ese libro que yo os recomendé se llama El pingüino o el leviatán. El concepto del leviatán es el concepto del Estado, de esta gran bestia hecha con muchos hombrecitos, ¿no? ¿Conocéis el leviatán de Hobbes? ¿Vale? El pingüino es uno de los animales más contributivos que hay. El pingüino entiende que la supervivencia de él mismo depende de la supervivencia del grupo. Entonces tiende muy naturalmente a priorizar el bien común que el bien individual. ¿Se entiende? El modelo procomún tiene más que ver con lo que nosotros como colectivo decidimos hacer poniéndonos de acuerdo, porque entendemos que el bien común es fundamental para el bien individual. ¿Se entiende? Y no quiero caer, por más que sería súper interesante, nos fuimos todos a tomar una cerveza y hablamos de teoría política y tal. Pero, ¿cómo? Pero podemos hacerlo. Pero me parece importante, lo que yo estoy hablando está muy por encima, mucho más, el procomún está muy por encima del modelo o capitalista o comunista. ¿Se entiende? Sí. Es un modelo que tiene que ver con la autonomía. Es más, está en los orígenes, en todo caso, si quisierais vosotros anexarlo a alguna filosofía política, está más del lado del anarquismo que del comunismo. ¿Se entiende? Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con decir, nosotros nos ponemos de acuerdo en que vamos a gestionar estos recursos bajo estas reglas. Porque si nos lo cargamos todo, nadie va a comer. ¿Se entiende? Es un modelo de autorregulación del comportamiento. ¿Qué dice Joachim Benkler? ¿Qué dicen los teóricos que han estudiado el procomún? Dicen que cuando nos organizamos en torno del procomún, los humanos tendemos a desarrollar comportamientos contributivos. Mientras que cuando nos dejamos cuando nos gobierna otra entidad a la que nosotros no le reconocemos necesariamente legitimidad directa, tendremos a tener comportamientos más individualistas. La filosofía del procomún tiene que ver con fomentar la contribución para generar entornos humanos más altruistas. ¿Vale? Sí. ¿Cómo ha funcionado esto en una interacción en una forma como sana con el sistema con las empresas? Porque si bien es cierto, uno dice, pero común, pero lamentablemente lo que hemos visto con los años es que siempre hay 1, 2, 3 empresas que son las que se apoderan de los datos, de la información, y así, etcétera, un montón de ejemplos. No obstante, igual son necesarios.
sobrevivir. Entonces, ¿cómo conversa este mundo privado que de alguna forma se mide por números, se mide por márgenes y que quiere sacar la mejor tajada del mercado versus los intereses de las personas que son igual de válidos, o más válidos, muy importantes, pero cómo este ente es capaz de equilibrar ambas fuerzas? No es un ente, son distintas formas de gestión de los recursos. Y yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra. La empresa, por naturaleza, tiene una estructura que es jerárquica. ¿Vale? Lo que tiene los entornos de Procomún es que son modelos de gobernanza horizontales, ¿vale? Donde la persona asume con autonomía una cuota de participación y es recompensada por lo que contribuye. Y se forman reglas sociales muy fuertes que controlan que no haya lo que se llama free riders, que son los que vienen y quieren eliminar el recurso. Hay un paper, si os interesa meteros más en la parte filosófica de los comunes, hay un paper contrario a la visión del Procomún que critica, digamos, a Eleanor Armstrong, que se llama La tragedia de los commons, de un tío que se llama Harding, y muestra también casos en los que el comportamiento ha sido de depredación del Procomún. Entonces, hay casos en los que el Procomún puede subsistir y hay casos en los que se pueden necesitar formas más jerárquicas, y para algunas cosas entonces existe lo público, para otras lo privado, pero el Procomún es, digamos, esta forma de organización de los recursos que ha existido siempre, pero ha sido negada en gran parte, y hoy en día se está volviendo a mirar porque la internet ha permitido que nos volvamos a poner de acuerdo para hacer cosas, y los entornos que han surgido han sido entornos de Procomún, y esto es muy potente. Que Wikipedia haya surgido de esta manera, que Linux haya surgido de esta manera, que cada vez más en los barrios van surgiendo huertas urbanas que son gestionadas por los vecinos que dicen, mira, ¿sabes qué? No hace falta que me digas qué tengo que hacer, no quiero comprarte esto, lo quiero hacer yo. Y tengo por primera vez en la historia acceso a los medios de producción, porque tengo acceso a las tecnologías. Mientras más crece el Procomún, más oportunidades de participación y contribución tenemos. Vamos a ver, había una pregunta por ahí atrás, sí. A pesar de que esto no tiene que ver tan directamente con el tema político, conectado al comunismo, ¿cierto?, o al capitalismo, es inevitable no asociar esto a un movimiento que está surgiendo en Chile que se llama Frente Amplio, y que el equivalente, creo, en España es el Podemos, que nace de las movilizaciones ciudadanas, donde ellos postulan que el diseño de las políticas públicas tiene que construirse de abajo hacia arriba, y donde las organizaciones civiles tienen mucho que decir. Y actualmente están creando convocatorias. Estoy de acuerdo, no quiero llevarlo al ámbito político porque esto va a hacer que no nos pongamos de acuerdo, pero es el modelo de gobernanza para los recursos que compartimos es eminentemente político. Entonces estoy de acuerdo contigo, es que yo digo, no lo quiero llevar al lado político, pero es obviamente político que tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo para hacer cosas. En España en realidad no es Podemos, el movimiento que deviene de las Marías Blancas es sobre todo en Barcelona en Comú, que viene de ahí, en Comú, viene del común, de lo común, que hay una facción de Podemos que es parte de Barcelona en Común, o el movimiento o sea, Podemos no directamente se asocia a la mentalidad del Procomún. Es más bien el partido que gobierna en Barcelona en Común, y el que gobierna en Madrid y en Valencia también. Sí, lo que se contar es que esto está dando fuerza en los paradigmas políticos que vienen de la ciudadanía y se tiene que introducir un sistema político que venía en un status quo donde dominaban ciertos dos poderes, dos sectores, y que ahora se está sumando a un sistema político este modelo. Sí. ¿Aquí en esta sala o aquí en Chile? Ah, vale, en esta sala no nos polaricemos.
Si us plau. Cuando hablamos de este tipo de cosas, es como que aquí lo que tachan de un lado o de otro. Entonces, yo creo que hay que marcar un paradigma para que uno pueda efectivamente entender las cosas y aprender. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero fundar un movimiento que vaya más allá de lo que... Mira, en Inglaterra, hace poco, con todo este tema de Brexit y tal, porque esto de las polarizaciones se está viendo en todos sitios. Y había un tío loco, absolutamente obsesionado a favor de Brexit y tal, decidió matar a tiros a una diputada, una parlamentaria de apellido Cox. Y ella justamente había dicho, antes de que ese tío la matara, porque ella era una de que decía no a seguir dividiendo y tal, ella había dicho, yo he viajado por todo el mundo y lo que he descubierto es que es más lo que compartimos en común que lo que nos separa. Y yo soy una absoluta convencida de esto. Es más lo que nosotros necesitamos para que este planeta sea viable, y viene mi posición personal ante la vida y por qué yo me dedico a lo que me dedico. La única forma de que como especies no nos carguemos el planeta es de que superemos estas divisiones ridículas y nos pongamos de acuerdo para gestionar lo que nos mantiene con vida en este planeta, que es lo que compartimos en común. Es el aire, es la tierra. Y si seguimos creyendo que hay alguna forma de gestionar esto sin ponernos de acuerdo, no vamos a llegar a ningún sitio. Vamos a seguir de guerra en guerra y tal. A lo mejor ese es el plan, ¿no? A lo mejor ese es el plan que tienen por ahí, tener esas direcciones para... Divide y triunfarás, ¿no? Ajá. Yo creo que no, pero sí. Entonces, yo me dediqué durante muchos años a investigar cómo las personas utilizaban estas tecnologías que os he mostrado para contribuir al bien común. Y lo que observé fue que aquí hay una gran oportunidad, los ciudadanos poniéndose de acuerdo para utilizar tecnologías, apropiar tecnologías para entre todos intentar resolver problemáticas urbanas. Y me enfoqué en los proyectos de sensores. Cómo los ciudadanos, porque es un ejemplo muy tangible, cómo los ciudadanos cofinancian y utilizan sensores de código abierto para recoger datos y hacerlos abiertos sobre su ciudad para ayudar a mejorar aspectos relacionados a la contaminación, al tráfico y tal. Y observé, estudiando, haciendo grandes etnografías de muchos años sobre cómo las comunidades de ciudadanos se articulaban en torno a estas tecnologías cívicas, que yo les llamo, observé que la razón por la que no escalaban, la razón por la que ¿cuántos de vosotros han instalado un sensor medioambiental para contribuir datos a la ciudad de Santiago de Chile para mejorar la gestión del medio ambiente? Ninguno. ¿Ah? Ah, sí. Hay un proyecto que se llama RENAP, que está financiado creo que por Corfo, pero es un medidor que crearon para, creo que lo establecieron 200 casas, algo así. Y envía datos y eso, no sé, por ejemplo, hace poco dijeron que el barrio alto estaba no sé cuántos grados más elevado que el barrio bajo. Y eso, todos esos datos se están teniendo por el RENAP u otra especie de Perfecto, eso es un caso práctico. A mí me parece muy potente pensar que este tipo de tecnologías me permiten a mí articular estos conceptos que son tan importantes para la ciudad, como por ejemplo, ¿quién es dueño de los datos? ¿Quién debería tener acceso a los datos? ¿Qué podemos hacer con los datos? Para que estos datos y estas tecnologías no estén solo en manos o del Estado o de las empresas, sino en manos de la ciudadanía, tenemos que entender qué las hace exitosas, qué puede hacer escalar estos proyectos. Y a eso me dediqué. Y descubrí varias cosas. Descubrí, y intento resumirlo, porque obviamente 3 años de etnografía, 4 años de etnografía se ve mucho más extenso que esto, pero voy a intentar muy rápidamente describir cuáles son los principales desafíos por los cuales
programas como Smart Citizen, Air Quality Egg no han escalado, mientras que proyectos como SafeCast en Fukushima sí escalaron. El primero fue el diseño tecnológico y la falta de habilidades. Muchas de estas tecnologías, tú lo habrás visto con Smart Citizen Kit, son muy difíciles de usar. Muchas de las personas que compraron Smart Citizen Kit ni siquiera pudieron instalar el sensor, y aquellos que pudieron instalar el sensor, en muy poco tiempo el sensor dejó de funcionar y tal. Es decir, las tecnologías no son lo suficientemente robustas y además no están diseñadas para el usuario común, el ciudadano común. Por otro lado, estos datos no generan gran precisión y han sido criticados por los expertos como que no son datos válidos, no son creíbles y tal. Y además, los ciudadanos les cuesta mucho entender los datos. Si vosotros ven los datos cómo salen de un sensor, o sea, te muestro unos números y esto qué significa, que me tengo que poner una máscara porque estoy por morir o que el aire está fantástico. O sea, hemos hecho muy poco trabajo en términos de diseño para facilitar la comprensión de los datos. Un ciudadano en la era del Internet de las Cosas y la Smart City no puede no entender los datos. ¿Vale? Falta de propósito. Muchos de estos programas empezaban de nuevo, como siempre, con la tecnología, pero no había una problemática. Los casos en los que había una problemática, por ejemplo, en Fukushima, una explosión en las plantas nucleares, fueron los que pudieron generar mayor tracción y mayor participación. Los otros que nacían con una tecnología, mira, ahora podemos medir esto, así que mira, ves y mídelo. Y la gente en plan, ¿y por qué? Muchos empezaban a medir y a las 2 o 3 semanas ya no les interesaba más la tecnología y lo abandonaban. Y por último, interacciones sociales y orquestación. Otra cosa que vimos es que estos dispositivos han sido diseñados para el ciudadano individual, pero en realidad la gente quiere formar parte de una comunidad que junta datos, que comparte los datos y tal. O sea que hay que gestionar procesos participativos y que generen comunidad. Esto y todas otras cosas yo venía investigando para intentar identificar cómo podemos escalar estos procesos para que las nuevas formas de participación a través de los datos realmente sean a gran escala y puedan transformar las ciudades. Esto es cuando los iba a invitar a tomar un café. Entonces yo venía con todas estas ideas y el ayuntamiento de Bristol, que es una ciudad muy progresista en Inglaterra, me llamó por teléfono y me dijo: nosotros estamos trabajando con una organización que se llama Northwest Media Center, que trabaja con comunidades en barrios empobrecidos, y queremos trabajar contigo para poder crear el primer modelo de Smart City hecho desde abajo, a través de sensores ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces trabajamos con ellos durante un año para crear lo que fue el primer framework de Data Commons que yo sepa que existe de momento. Esto lo hicimos en el año 2015. Y esto es lo que os quiero contribuir, porque este modelo yo ya lo he aplicado varias veces y me ha permitido hacer intervenciones ciudadanas con datos que han logrado resolver problemáticas sociales, urbanas, desde la participación ciudadana, pero también con el foco en la creación del pro común para la ciudad. ¿Cómo funciona este framework que hicimos en colaboración con la ciudad de Bristol y KWMC, esta organización? Lo más importante, podría estar una semana entera hablando de esto, obviamente lo vamos a intentar hacer corto. Lo primero que sabemos es que ningún proceso de participación ciudadana con tecnología o sin tecnología va a ser exitoso si no deviene de la identificación de una problemática real que afecta a la gente. Primero no está la tecnología, primero hay un problema que resolver, y un problema que tiene suficiente energía interna como para dinamizar participación. No un problema que le resulta relevante al ayuntamiento, es un problema que le resulta relevante a la gente, saber si puedo respirar o no, si la radiación en el parque de mi casa impide que mi hijo pueda jugar ahí o tal. La primera fase de la aplicación de este framework entonces es la identificación de problemáticas que convocan a la ciudadanía. La segunda fase es lo más importante, es lo que llamo framing o enfoque, que es la parte de la estrategia. No todos los problemas pueden resolverse, pero siempre podemos encontrar aspectos
aspectos que podemos mejorar. Y la clave de que una intervención tecnológica sea exitosa o no es saber identificar a priori cuáles son los aspectos que podemos mejorar o no. Volvamos al caso de Fukushima, porque fue aquí donde yo me di cuenta de esto. Hay una crisis humanitaria porque hay un accidente nuclear, ¿vale? Si yo hubiera dicho, vamos a resolver el problema de la radiación nuclear en Fukushima, SafeCast, esta intervención, ¿hubiera sido exitosa? No. ¿Cuál fue el framing? El framing fue, no podemos, y eso lo digo porque hay tantos proyectos de calidad del aire mal enfocados. No podemos de un día para el otro acabar con la radiación nuclear. Pero lo que sí podemos hacer es generar el primer dato, el primer mapa abierto de datos en tiempo real sobre radiación. ¿Se entiende? Y damos vuelta al problema para enfocarnos en lo que sí se puede solucionar, porque con datos abiertos sobre radiación en tiempo real, yo puedo convivir, puedo vivir en Fukushima y no me voy a morir. ¿Se entiende? El framing es clave. Y mañana cuando os muestre el último proyecto que he hecho, lo vais a ver también. La mayoría de proyectos de sensores dicen, vamos a acabar con el problema de calidad del aire, ponemos ahí sensores. ¿No? Para acabar con el problema de calidad del aire no hace falta poner sensores, ¿no? Entonces, la segunda fase del marco de trabajo es el framing, y allí es donde está toda la inteligencia del proyecto. De ahí viene qué vamos a hacer colectivamente. De allí se pasa ya a la tercera fase, que es el codiseño. Vamos a diseñar las tecnologías y las estructuras que hagan falta para llevar adelante la intervención. Luego se va a lo que es el deployment, se aplican esas tecnologías y esos programas en el campo real, se juntan los datos. Luego viene una fase de orquestación, donde se abren estos datos y estas tecnologías a otros grupos de ciudadanos, y finalmente hacemos un balance de los resultados que hemos logrado, y lo que no hemos logrado nos permite iniciar otra rueda. En el corazón de este marco de trabajo, que no os preocupéis, ahora lo vais a ver en práctica, ahora vais a entender, ahora parece chino, no es chino, es muy simple. En el corazón de esto está la creación de un procomún ciudadano. ¿Qué procomún va a generar esto? Cada una de las fases en rojo se va a publicar en abierto, en una especie de wiki ciudadano, ¿se entiende? El framing de las problemáticas se va a contribuir, porque no podemos resolverlo todo, pero podemos contribuir para que otros que quieran resolver puedan atacar. Imagínense que identificamos 3 problemáticas, pero no tenemos pasta para hacer las 3. Pero ya con contribuir al procomún y en problemas identificados y potencial de solución, vamos a instigar una ola de innovación, esto lo puedo asegurar. La segunda es, después del deployment, vamos a documentar todas las tecnologías que hayamos generado, ¿vale? Y en la etapa de outcome, todos los datos que hayamos recabado los vamos a abrir. Mientras más veces corramos este ciclo, más va a crecer este procomún, ¿vale? Quedaros con eso solo. Y mañana vas a terminar de entender cómo funciona esto. Después de haber creado este marco de trabajo, hicimos la primera implementación. Y os voy a mostrar un caso real donde participación ciudadana y datos pueden ayudar a resolver problemáticas urbanas. El proyecto se llamó Dump Busters. Trabajamos con comunidades en una zona del barrio, en 2 barrios de Bristol, para identificar problemáticas que a la gente le afectaban. Utilizamos varios métodos diferentes. Algunos se llaman de análisis temático, donde se convoca a distintos grupos de ciudadanos y se van mapeando problemáticas que les afectan. Pero lo más potente que yo he descubierto hasta ahora, yo le llamo Conversations in Hotspots, que es donde tú plantas. Hay sitios donde la gente
cuenta los problemas que le afectan. Y estos sitios son peluquerías, farmacias, sitios donde se compra el pollo, en Inglaterra, pollo frito. En estos lugares, cuando tú plantas agentes que son buenos teniendo conversaciones, puedes detectar esas problemáticas que ni el ayuntamiento sabe que le afectan a la gente. Están en el borde entre lo íntimo y lo público. Y estos son el tipo de problemáticas que son más potentes a la hora de generar participación ciudadana. No son los grandes temas, la movilidad de Santiago. Es como, hostia, está un poco alejado de mí. Nosotros identificamos que había 3 problemáticas que afectaban a Bristol que ni siquiera el ayuntamiento sabía. 1, humedades en las casas. Humedades en las casas. Este era un tema que la gente está podrida. Sobre todo cuando las personas alquilan. ¿Por qué? Porque cuando alguien alquila una casa y la casa tiene humedades, la responsabilidad ¿de quién es? Del propietario. Pero en un entorno donde los precios de los alquileres suben todo el tiempo, ¿cuál es el incentivo para el propietario de arreglarte la humedad? Si sabe que no te gusta, te vas y va a alquilar la casa más cara a otro. Entonces esto va perpetrando el problema y nadie va a resolver, no hay incentivos para resolver el problema. Segunda cosa, los más afectados, como siempre, los que menos tienen. Si tú vives en una casa con humedad, muy posiblemente vas a caer en lo que es considerado pobreza energética. ¿Por qué? Porque gastas muchísimo más dinero tratando de calentar una casa con humedades que una casa que no tiene humedades. Entonces, estás fatal porque alquilas una casa cuyo el dueño no tiene un incentivo para arreglar el problema. Y además te gastas un gran porcentaje de lo que cobras tratando de calentar la casa porque tiene humedad y entras en un círculo vicioso donde en realidad te perjudicas cada vez más. Este era un problema que luego descubrimos, hay 86 millones de personas con este problema en Europa. Y vivir con humedad no solo genera pobreza energética, como os dije, sino que está directamente asociado a gravísimos problemas en la salud. Genera problemas pulmoneros, problemas respiratorios. Entonces, esta cosa que parecía tan ridícula, como os la dije primero, a la gente le molesta la humedad, de repente es un gravísimo problema social. Tiene que ver con el precio de las casas. Tiene que ver con las dinámicas de los precios de mercado de las casas de la ciudad. Tiene que ver con la salud. ¿Sabéis cuántos gasta la NHS, el Servicio Público de Salud, atendiendo a en Inglaterra, atendiendo a personas que tienen problemas respiratorios porque viven con humedad en las casas? 15 millones de libras anuales. Entonces, en el framing, le puede decir usted, ayuntamiento, si sabe que os vais a gastar esta pasta, ¿por qué no me dais un 10% y resolvemos, no? Entonces, empezar a ver la participación, la inversión como input, ¿vale? Nosotros identificamos 3 problemáticas: salud, el decaimiento de la biodiversidad en las zonas verdes, dada por la contaminación, y la muerte de los pequeños comercios frente a los grandes comercios en algunas calles de Bristol. Luego de ciertos procesos participativos, identificamos que por lejos, por estas cuestiones que os he contado, el problema de las humedades en la casa era el que más tracción social tenía. Entonces se descartaron los otros 2, los otros se documentaron y se agregaron a un mapa abierto de innovación social para que otros que quieran innovar puedan ya, sabiendo que son prioridades, enfocarte en esos, pero nosotros decidimos enfocarnos en las humedades en las casas. Sí. Para el tema de la transición social, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo por votación, por cantidad de personas que están afectadas? Exacto, cantidad de gente que está afectada y cantidad de gente que en una serie de talleres participativos fuimos viendo que cada vez se acercaba más gente que estaba dispuesta, se daba cuenta de que si no se implican ellos en la solución, nadie va a solucionar el problema por ellos. Y empezamos a ver que eran muchas personas interesadas y muchas personas afectadas. Entonces, en el framing dijimos, tenemos que encontrar cuál es la forma
de resolver el tema. Yo no puedo, efectivamente, y el ayuntamiento dijo, yo no puedo ir a resolver todas las humedades de las casas. Para empezar, nos dimos cuenta de que había que ser capaces de identificar. Esto parece tedioso, pero os prometo que os va a gustar la historia. Lo primero que había que hacer era identificar si el problema era de condensación o de humedad. Muchas de las personas que se acercaron creyendo que tenían humedad, en realidad tenían condensación. ¿Qué quiere decir esto? Medioambiental. Todos los arquitectos que hay aquí, ¿cuál es la diferencia entre condensación y humedad? Tiene que ver con la ventilación de la casa, ¿no? Muy bien. Cuando tú tienes condensación es porque tienes una serie de hábitos perjudiciales para el ecosistema de tu casa. Por ejemplo, secar la ropa en el radiador o ducharte con la ventana cerrada. Esto va generando humedad adentro, que va generando unas manchas en la pared. Pero esto es culpa ¿de quién? Del usuario de la casa. Del usuario de la casa. Por ende, si tú llamas al propietario de la casa y le dices, oye, ven a resolver el problema, y él viene y era condensación y no humedad, tienes un problema gordo, ¿no es cierto? Lo primero que teníamos, que nos dimos cuenta en el framing, era que deberíamos ser capaces de identificar si el problema era humedad estructural o condensación causada por malos hábitos. B, que podíamos identificar esto utilizando sensores, especialidad de la casa. Que el delta entre temperatura y humedad nos podía permitir que si medíamos temperatura y humedad y aplicamos un simple algoritmo, podíamos identificar si el problema era temperatura y humedad. Es decir, si el problema era condensación o humedad. Por ende, ¿qué decidimos hacer? Medir temperatura y humedad. Lo segundo que teníamos que hacer era, si identificábamos que el problema era condensación, dar feedback al propietario, al que sí, tenant se dice, ¿cómo se dice? El arrendatario. Darle una serie de recomendaciones al arrendatario para que pueda cambiar sus hábitos, ¿vale? Para no generar condensación. Y si detectamos que el problema era de humedad, íbamos a tomar otras medidas. La comunidad empezó a trabajar de manera de que pudiéramos mapear la escala del problema. ¿Cuántas casas tienen estos problemas? ¿Dónde están ubicadas? Y crearon un sensor de código abierto, que es el famoso SAPO. Si ahora buscas Frog Sensor Bristol, el SAPO es la estrella del Smart City Bristol. Fue creado por los ciudadanos de Bristol afectados por humedad, utilizando tecnologías de código abierto. Utilizaron Raspberry Pis y unos sensores de H22 muy básicos que les permiten recabar estos datos que os estaba contando. Crearon un conjunto de sapos para ser distribuidos en las casas que permitieran medir e identificar. Y estos datos, una vez que estos datos permitieron filtrar casas con problema de condensación, a los que se le daba a través de la plataforma una serie de consejos para prevenirla, y los otros datos, bueno, esto es como os digo, el proceso de diseño, se diseñan los sapos, pero lo más importante también es que los ciudadanos participen de la co-creación de las tecnologías para que entiendan cómo funciona la tecnología, cómo se recogen los datos, qué significan estos datos y sean realmente el motor de la intervención. En la fase de orquestación, como yo os dije, es el momento en que los datos se abren y empezamos a buscar qué otros datos nos pueden servir para entender mejor el problema y posiblemente resolverlo. Y aquí nos dimos cuenta de varias cosas. Mezclando los datos de los sapos con datos geográficos, pudimos ver que la gran cantidad de casas con humedad se concentran en un delta de la ciudad. Obviamente aquí hay una cuestión topográfica que incide en... ¿Cómo? Claro, hay un delta, sí, hay un río, y estas casas tienen muchas más chances de tener humedad que otras. Pero además, cuando agregamos datos del registro de la propiedad, nos dimos cuenta de que en realidad no es solo la cuestión geográfica, sino que
la mayoría de casas construidas en esta zona de la ciudad eran casas hechas en la época victoriana, que tienen un tipo de construcción que favorece la humedad. Entonces de repente empezamos a agregar más datos, no solo los de los sensores, y empezar a comprender el problema con un nivel de granularidad que ni siquiera el ayuntamiento conocía. Y esto, mientras más cosas descubríamos, más gente quería participar. Gente que no tenía ni humedad ni un sapo, pero sabía mucho de visualización de datos. Entonces decía, hostia, yo también quiero contribuir, yo puedo utilizar este plugin para mostrar esto y tal y tal. Hasta que nos dimos cuenta de que teníamos la solución. De que nosotros podíamos, con los datos del padrón, los datos de propiedad, saber cuáles eran los nombres de aquellas personas que alquilaban casas a precios de locura que tenían humedad. Adivinen quiénes se ofrecieron a solucionar el problema una vez que estos datos fueron públicos. No hay nada peor que tú le puedes hacer a un británico que avergonzarlo. Los mismos dueños son los que se apuntaron para solucionar. Claro, cuando la iniciativa creció tanto que se supo que íbamos a agregar los datos del registro de la propiedad a los mapas de dump, los propios landlords dijeron, no sé, ya hubo unos casos donde ya se supieron algunos nombres, entonces los vecinos descubrieron que esta persona además tenía un montón de casas y todas las casas estaban en un estado deplorable, entonces fueron, lo buscaron y se manifestaron y tal. Entonces, de repente los ciudadanos se dieron cuenta de que cambiaba el contrato social, de que con los datos tenían un poder que nunca antes había tenido. Y el ayuntamiento dijo, ostras, en realidad me estáis haciendo un gran favor. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene la potestad de pedir al propietario que interceda y el gobierno, el ayuntamiento tiene la potestad de interceder para demandar que el propietario arregle la humedad. Pero lo que no puede hacer el ayuntamiento es ir casa por casa a ver qué casas tienen humedad o condensación o tal. Entonces aquí tenemos un caso muy tangible donde la participación ciudadana y los datos generan un servicio público que el ayuntamiento tiene que por ley proveer, pero no tiene la capacidad de hacer, y a la vez un proceso de empoderamiento ciudadano que permite no solo resolver el problema, sino disolver el problema. Y este es el tipo de lógica donde los datos y la participación ciudadana realmente pueden transformar nuestras ciudades. Nosotros ahora estamos por la segunda iteración de este proyecto en Bristol, pero obviamente cada vez más son más los interlocutores que quieren vincularse y utilizar la tecnología para mejorar, resolver otros problemas. En la parte de orquestación, además, lo otro que se hace es que, como os dije antes, más personas, afectados o no, se sumen a la iniciativa, con lo cual nosotros transformamos los famosos sapos en un toolkit que pueden hacer los niños en las escuelas y tal, y se pusieron en contacto muchísimos ciudadanos de otras ciudades que tienen también problemas de humedad, y como esto es un recurso abierto, absolutamente documentado y parte del Procomún, no impide que ningún ciudadano vaya a su Fab Lab y se imprima se haga con una Raspberry Pi sus propios sensores, se imprima su propio sapo y pueda hacer deployments. Estos son sapos que han llegado a Canadá, estos que tienen estas dos señoras aquí. Al final también, bueno, hubo una gran fiesta ciudadana que se hizo en el Domo, en Bristol, un poco demostrando lo que había sido el proceso, lo cual generó muchísimo más interés por parte de la comunidad, y también es importante hacer esto en la parte de orquestación, o sea, celebrar las conquistas sociales, y los resultados han mostrado lo siguiente. Primero, que hemos generado una nueva tecnología abierta que puede ser apropiada por cualquier comunidad afectada en el mundo. Está documentada en GitHub, utiliza hardware abierto, el diseño del sapo es también un diseño abierto que uno se puede bajar, imprimir, cortar en su propio Fab Lab local. Hemos generado una cantidad de datos abiertos que
los ciudadanos han decidido entre ellos quiénes pueden acceder a estos datos y bajo qué condiciones, es decir, hay un modelo de gobernanza donde los datos son generados por los ciudadanos y ellos deciden quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones. Esto es muy importante. Ha generado nuevas redes. Por ejemplo, ahora estamos intentando llevar la plataforma a un nuevo desarrollo que va a permitir la inclusión de plomeros, fontaneros, ¿cómo decís? Que pueden tener que por entrar en la plataforma y tener acceso a los datos de las casas con DAMP, ofrecen un descuento para la reparación. Es decir, que somos también capaces de, a través del Procomún, generar un mini ecosistema de economías locales, hiperlocales, con agentes que tienen acceso a los mismos datos y por ende pueden competir entre ellos para ofrecer servicios sobre la plataforma. Hemos generado nuevas habilidades, nuevos grupos de ciudadanos que entienden de código abierto, entienden de datos, pueden además apropiar estas tecnologías para hacer otras cosas. Por ejemplo, ahora un grupo de estos ciudadanos está haciendo sus propios sensores para calidad de aire. Y además, oportunidades de negocio. Como os he contado, así como estamos intentando hacer esta nueva plataforma donde se va a poder proveer servicios para ayudar a resolver el problema, una de las personas que había participado en la creación de los sapos recibió tantos pedidos de otras asociaciones de casas que tenían problemas de humedad que armó una startup donde hace geckos. Ya no son sapos, son geckos, pero es el mismo sensor. ¿Por qué? Porque al ser de código abierto no impide que otros puedan replicarlo y convertirlo en una startup. Entonces aquí vemos, y por esto vuelvo a lo que decía antes, que el Procomún no quiere decir un recurso abierto que se muere. El Procomún, gestionado de esta manera, puede abrir juego a nuevas formas de participación, al surgimiento de nuevos emprendedores que utilizan el código base y los desarrollos para llevarlos, para mejorarlos y ¿por qué no?, generar negocios sobre esto, nuevas redes y nuevas habilidades en la comunidad. Esto de las nuevas habilidades es clave porque lo que hace es que las comunidades puedan seguir adelante gestionando nuevos proyectos, aprendiendo más y tal. Además, nosotros lo que vimos haciendo la etnografía de la propia aplicación de nuestro modelo era que el hecho de saber que estabas contribuyendo a el bien común, contribuyendo a solucionar problemas reales que no solo eran tuyos, sino de otras personas, y que lo que tú fueras construyendo en las otras fases iba a documentarse para generar un procomún urbano, fue un gran incentivo para la participación social, demostrando, como yo os había dicho desde el principio, los enunciados de Benkler y de Ostrom, donde articular procesos en torno del procomún tiende a generar comportamientos más altruistas y más contributivos. Hemos tenido mensajes de los ciudadanos impresionantes, es decir, me sentí útil por primera vez en mi vida, no me siento más una víctima, quiero participar en la solución de los problemas no solo míos sino de otros, que es muy potente porque creemos que vivimos en un mundo individualista donde cada uno solo le importa hacer lo suyo y tal, pero es porque tenemos lo que si seguimos perpetuando las mismas formas de organización vamos a tener los mismos comportamientos, pero cuando hackeamos nuestras propias estructuras, dinamizamos nuevos procesos, es impresionante los nuevos comportamientos que pueden surgir. Yo digo que esto es una nueva forma de ver la ciudad, la que yo llamo la ciudad contributiva. Es decir, una ciudad que crece y que mejora a partir de la contribución ciudadana y a través de la creación de comunes que se convierten en infraestructura para la generación de más y más proyectos y más capital universal, nuevos modelos de negocios, nuevos modelos de participación. Y para terminar, os voy a dar una pequeña reflexión que utilizo yo para crear este tipo de iniciativas
contributivas. El modelo de la escasez significa que hay muy pocos elementos, un número limitado de elementos en el ecosistema, un número muy limitado de agentes que pueden aplicar unas reglas definidas a priori para utilizar esos elementos. ¿Cómo se mapea esto en una ciudad común? Sensores en la ciudad. Las ciudades, como vosotros debéis saber, tienen un número muy limitado de sensores de medición de alta calidad. ¿Cuántos tiene la ciudad de Santiago, sabéis? 15, 12 puede llegar a tener, con muchos. Son carísimos. Son muy pocos elementos que solamente los expertos, un número muy limitado de agentes en el ecosistema, puede utilizar bajo unas reglas muy específicas, muy limitadas. Calibrar, medir, analizar, publicar. ¿Vale? La mayoría de los formatos de Smart City seguían respondiendo a esta lógica. De manera top-down ponemos a disposición un número muy pequeño de elementos que solamente unos agentes que llevan coronita pueden utilizar bajo unas reglas decididas a priori. El modelo contributivo es un modelo de la abundancia, donde integramos la mayor cantidad de elementos disponibles, sensores ciudadanos, datos topográficos, datos que ya existen en el ayuntamiento de propiedad, de registro de la propiedad, de clima, de tal. Es decir, integramos la mayor cantidad de elementos existentes en el ecosistema y los que no existen los creamos. Aumentamos exponencialmente la capacidad de agentes contributivos. Ya no son solo unas cuantas estaciones medioambientales que pueden ser operadas por unos expertos que trabajan para el ayuntamiento. Ahora son todo tipo de sensores ciudadanos, todo tipo de datos que ya existen, que pueden ser interpretados, producidos, modificados, hackeados. Reglas, aumentan exponencialmente las reglas, las cosas que se pueden hacer por una capacidad, por una gran cantidad de agentes nuevos que entran en el ecosistema. Ciudadanos, programadores, personas que tienen humedad, personas que no tienen humedad pero quieren ayudar, personas que saben de programación y saben de datos y se quieren sumar. Es decir, cuando empezamos a pensar las posibles soluciones desde una mirada de la abundancia, la cantidad de combinaciones entre más elementos, más reglas y más agentes se vuelve exponencial. Esto significa que no hay una solución a los problemas urbanos, sino que hay una explosión de posibles soluciones. Unas evolucionarán y otras morirán porque no son lo suficientemente buenas. ¿Cómo luce un modelo contributivo en la ciudad? Así. Unos ciudadanos en Bristol crean una bicicleta, pero como es de código abierto y está bien documentada, cualquiera puede crear su propia bicicleta. A lo largo del tiempo, lo que vamos a tener es una gran cantidad de modelos abiertos que pueden ser reconfigurados y reutilizados. Y obviamente la bicicleta que se use en Santiago será diferente de la que se usa en Bristol y será diferente. Si todos contribuimos a este procomún, la gama de soluciones puede ser muchísimo más situada y muchísimo más específica. Entonces yo les pregunto a vosotros, ¿qué preferís? ¿Administrar escasez o generar abundancia? Gracias. Nos quedan 25 minutos, que era lo que yo quería, para preguntas y para respuestas y debate, y ya no os mareo más. ¿Por dónde empiezo? A ver, empiezo de aquí y voy hacia allá, ¿vale? Un poco sobre el tema de los datos. Muchas startups, pasa mucho en Chile, que te exigen como de alguna manera basar tu modelo de negocio sobre los datos, para de alguna manera hacer,
valorable, hacer como levantar financiamiento y poder seguir escalando. Si no tienes tu modelo de negocio en función de cómo sacarle provecho a los datos, siento que el tema Procomún viene a romper un poquito esto, o sea, viene a generar más desafíos, pero tengo oportunidades, pero cambia completamente el modelo que tradicionalmente, por ejemplo, en temas startup se ha venido haciendo. Desde tu experiencia, ¿conoces algunas startups en Silicon Valley o en alguna en Israel, donde son ecosistemas muy fuertes en temas de tecnología, que tengan raíz en el Procomún, donde el sistema ahí es tu modelo de negocio de los datos, es basar los datos en base a tu modelo de negocio y crecimiento? Esta es una pregunta clave. ¿Alguien tenía una pregunta parecida a esta? Porque no sé si recoger primero todas las preguntas y después contestarlas. ¿Sí? De lo que hizo también, preguntando la compañero, ¿cuál fue la evidencia en esta competencia por obtener datos? Que imagino que en la medida que la gente se va apoderando de sus datos, también hay otros entes que requieren de estos datos y empiezan a competir por esa propiedad. Bien, perfecto. Este tema es una de mis grandes pasiones. En esto estoy trabajando en este momento con no solo este proyecto, es un proyecto que hice hace 2 años, ahora tengo una serie de proyectos que tienen que ver con la gobernanza de los datos. Hay una guerra en este momento entre el modelo Uber, Airbnb, Facebook, Amazon, de yo te doy servicios que tú valoras mucho y a cambio te estoy chupando los datos, pero a saco, a mansalva, y uso estos datos para venderte más cosas y para vender estos datos a otros que puedan venderte más cosas a ti también. Esa cara de confusión remite a... ¿Estoy escuchando? No, si tienes algo que lanza. Es decir, sabráis que para los que creáis que este es un modelo sano, la Unión Europea ha pasado una legislación para acabar con esto, que va a permitir que uno sea dueño de sus datos y tenga además el derecho de portabilidad de los datos. Es decir, yo soy dueño de los datos que se generan a partir de los servicios que yo utilizo y puedo coger estos datos y portarlos de un lado a otro. Esto es muy importante, ahora vamos a ver por qué. Un segundo para terminar con esto. Barcelona ha comenzado un movimiento de lo que se llama Data Commons, que es esto que yo vengo haciendo, y de soberanía de datos. Es decir, demandar que las empresas que operan en Barcelona y que recogen datos que son claves para la provisión de servicios públicos, por ejemplo, Uber tiene datos que son claves para entender la movilidad en una ciudad, que esos datos puedan estar a disposición de otras empresas o el propio ayuntamiento, según el caso, para poder tomar mejores decisiones con respecto a la gestión de los servicios públicos o para generar una competencia, un entorno de competencia que no priorice la formación de monopolios. Obviamente este no es el modelo de Silicon Valley. El modelo de Silicon Valley es lo que tú dices, y cada vez más nosotros, como vamos por detrás de la cola de Silicon Valley, las incubadoras y las aceleradoras están pidiendo lo mismo. Pero esto que se llama un modelo extractivo está en este momento en tela de juicio y, como te digo, hay como una guerra de los que dicen vamos a por este tipo de modelos, sacamos todos los datos y tal, y otros que dicen no, esto lo tenemos que articular mejor, los datos son de las personas.
conscientes del gran poder que estamos otorgando cuando damos nuestros datos. Y cada vez más las instituciones van a interceder para actuar como guardianes de los datos de los ciudadanos. Por un lado, a nivel legal, la Unión Europea, y yo supongo que otros países seguirán por detrás diciendo, es potestad del ciudadano sus datos. Tus datos son tu identidad, son tu huella digital. Entonces, al menos lo que tenemos que tener es un programa de soberanía de datos, que es lo que está intentando hacer la Unión Europea y está haciendo Barcelona, para que tú decidas. Tú se lo quieres dar a Uber, se lo quieres dar a Apple, vale, se lo das. Pero tú tienes que ser capaz de... Hoy en día no estamos capacitados, ni siquiera sabemos qué datos sobre nosotros están recolectando. Hay dos grandes cosas. Una gran ignorancia y bache legal con respecto a los datos sobre nosotros que obtienen estas plataformas. Y dos, no hay lo que se llama transparencia algorítmica. Es decir, que con estos datos se hacen un montón de cosas que tienen un impacto real sobre nuestra vida, nuestra economía, y nosotros desconocemos qué son estos procesos algorítmicos. Por ejemplo, voy a dar un caso muy particular. Uber. ¿Cómo decide, cuál es el algoritmo que hace que Uber decida el precio de un viaje? La demanda de usuarios versus la oferta disponible de vehículos. Eso creemos. Es lo que nos dicen. Pero no lo sabemos. Yo estaba en San Francisco. Yo soy, como os contaron, soy académica, soy doctora en Computer Science y parte de mi vida es escribir papers, y muchas de estas conferencias se hacen en Estados Unidos y siempre me toca ir y tal. Y bueno, yo ahora hace tiempo que no uso Uber. Bueno, en San Francisco todo el mundo usa Uber o Cabify o tal. Entonces yo salí de la conferencia, me fui a tomar una cerveza, es algo que hago muy a menudo con otros que vienen a las conferencias, y estaba en la zona de Mission, y entonces voy a llamar un Uber para que me venga a buscar y me lleve hasta el hotel. Y yo veía todos los coches de Uber cerca mía, y me ponía, el precio está X4, porque está muy search. Y yo decía, jolín, y cuando trataba de llamar al taxi, yo decía, bueno, pero tengo que regresar a mi casa a coger un avión mañana y tal. Ningún coche venía por mí, y después me venía este X6. Y yo decía, pero ¿por qué? Y un chico que estaba al lado mío me dice, no, mira, tú tranquila, debes tener un muy mal puntaje. Y yo, ¿qué? Claro que algún taxista te había dado un muy mal puntaje. Y pues entonces ya ellos, como no te quieren ver, entonces el algoritmo hace que te triplique y te suba. Y se puso al lado mío, él, y abrió su aplicación, que tenía un gran puntaje, porque es una persona amorosa, no como yo. Y él, no solo que no le aparecía ni X4 ni X6 como a mí, sino que le aparecía X2, y le vino a 2 minutos, vino un taxi. A ver, me subí yo al taxi y tal, pero esto es increíble. O sea que esto tiene un impacto en mi vida real. Esto decide qué precio vamos a pagar y nadie tiene ni... Iba a decir puñetera. Nadie tiene puñetera idea de cómo se decide esto. Entonces, ¿hasta qué punto tú realmente puedes decir otra cosa? Entre ellos, entre los propios taxistas, si tú no coges los viajes que el servicio te da, el servicio te va, el algoritmo te va poniendo más debajo para ofrecerte los viajes al aeropuerto o cosas así. Entonces, esto de tener transparencia algorítmica cada vez más va a ser algo que las ciudades van a demandar de este tipo de plataformas, porque no puede ser que si no, no podemos controlar los precios del transporte, no podemos controlar la demanda y la oferta. A ver, es que me llamó la atención. Las empresas estas de almacenamiento ya hay, ¿no? Amazon o Microsoft y todo esto, lo que más bien se le está pidiendo es que los servidores estén en territorio propio de donde se recojan los datos. Claro, también hay otra realidad, el derecho al olvido.
Porque hay muchas, a veces no todos tenemos una cultura de qué es lo que estamos dando, la información que estamos dando. No, a veces no es culpa de las empresas, a veces es culpa de nosotros, que en letras chicas no leemos, damos información de manera gratis y todo eso. Y esa información se queda. Entonces, esa implementación del derecho al olvido, la implementación también de servidores propios en los lugares donde se recolecta la información para que el gobierno americano o lo que sea no tenga derecho a intervenir esos datos, sí, está bien, está bien. O, por ejemplo, en el caso de Google, tiramos todas las fotos para arriba. Y esa roja de derecho, de ese material también, de ellos también. Y eso es una serie de cosas que todavía hay que legalizarlo como tal. Por eso cuando me dijiste la parte del Amazon, me vine, y la parte del Amazon no es como la empresa, porque ellos te dan la infraestructura como tal. Ahora, quienes utilizamos la infraestructura, en caso en equipos, aplicaciones móviles, somos los que vamos adueñando de esa información, es decir, bueno, lo vamos a procesar. No estaría, yo creo que es una responsabilidad, creo que muchas veces en la letra chica te ponen lo que no quieren que leas, ¿no? Entonces aquí hay una mira, lo que yo voy a decir, hemos de ser capaces de generar modelos más contributivos que extractivos, que contribuyen más del valor que necesitan capturar para ser sostenibles. Estos son modelos eminentemente extractivos. Entonces, esto no... cuando ya afecta a lo que es la vida de la ciudad, cuando una empresa privada tiene más datos que el propio ayuntamiento y controla los precios, esto nos perjudica a todos. Por ejemplo, en Barcelona, con Airbnb, han subido en menos de un año casi 60% el costo de los alquileres. ¿Por qué? Porque nadie tiene un... Si tú puedes alquilar tu casa en Airbnb por 3-4 veces el precio que podría pagar una persona local, ¿qué incentivo tienes? Sacas esa casa del stock de casas disponibles para los locales y la alquilas a turistas que pueden pagar muchísimo más. A la larga, hoy en día el ayuntamiento está teniendo que comprar viviendas para que la gente se pueda quedar en su propia ciudad. ¿Se entiende? O sea, no es solo una cuestión de la empresa y el derecho de la empresa en un mercado, en una economía capitalista, sino que es que aquí estamos ya en el límite entre lo que es autonomía personal, la vida en común y la libertad de las empresas, ¿se entiende? Siendo que él tenía una pregunta hace mucho. Sí, pasa de todas maneras, creo que cuando uno, por ejemplo, si va a otro país y vas a comprar a una feria artesanal, por ejemplo, y el locatario ve que eres extranjero, turista, a lo mejor dice, al cóbrale más si es extranjero. Entonces, ese tipo de reputación que se hace cada persona, por ejemplo, si entre los taxistas de Uber te hicieron una reputación entre ellos y te cobran más a ti, en el fondo, el boca a boca que se puede hacer, no, mira, este gallo que vive acá le puedes cobrar más porque a lo mejor se portó mal, fue pesado conmigo, y entre esa conveniencia entre compañeros se hace una reputación en común, no sé si en contra, pero respecto a ese cliente. Y a la vez cuando también te pongo el caso de que si hoy viene un turista y la persona dice cóbrale más porque es turista, a lo mejor la tecnología misma se está transformando en ese criterio humano que tenemos un poco nosotros como humanidad, porque se está traspasando de acuerdo a la experiencia que tuvo el taxista contigo, por ejemplo, y te puso una mala nota. A lo mejor el taxista andaba de malas ese día por otro motivo y dijo no, y andaba de malas y además te catalogó mal. Y esa percepción de él influyó en el comportamiento en general, a cómo se comporta la aplicación contigo. En general sería lo mismo que el mismo gremio de taxistas que se ponen como a lo mejor a cuchuchar acerca de ti y te hacen una mala reputación. Creo que se está traspasando eso a la tecnología misma, en el fondo, que es un comportamiento intrínseco humano, a lo mejor, ¿no? Yo es que... a ver, todos estos son temas fascinantes y en todas las respuestas siento que me quedo corta, me gustaría poder hablar mucho más con esto, pero uno cuando diseña tecnologías, las tecnologías no son neutras, uno diseña para fomentar ciertos comportamientos y no otros. Entonces, muchas de estas, y mañana os voy a dar otro ejemplo más de la aplicación de este framework, ya que lleva estos temas al próximo nivel, pero donde hay cuestiones, ya os voy a mostrar cómo hemos diseñado la tecnología para fomentar cierta forma. Entonces yo creo que uno puede diseñar para un modelo más contributivo. Se
tecnología. Más Exactamente. que tiene que ver como un poco quién lo usa en el fondo. Las mismas personas tienen maneras de comportarse. Y si la tecnología responde a las maneras de comportarse, refleja específicamente, creo, el comportamiento humano, ¿no? Pero lo que yo digo es al revés. Sí, Tú claro. puedes diseñar para Claro. fomentar otros. Pero en el tiempo en que estamos, me refiero, que se refleja eso por ahora. La idea es hacerlo positivo, obviamente. Puede ser. Okay. ¿Qué más? Una consulta, en tu modelo de la abundancia, ¿qué pasa con el tema de las patentes, la licencia? Esto es, como os dije, son los propios ciudadanos los que gestionan la gobernanza de los datos y ellos deciden qué tipo de licencias quieren asignar a sus datos. Yo soy a favor de usar estándares abiertos, porque creo que lo que realmente genera infraestructura pro común son los estándares abiertos. Pero los ciudadanos pueden querer decidir, no, este tipo de datos quiero que sea abierto y tal, este dato quiero poder cobrar para darlo. Y esto entonces también es importante, pero lo que yo estoy buscando es, y esto quiero aclararlo porque siempre en Latinoamérica me pasa lo mismo, que yo soy muy radical con mis ideas tal, y siempre viene como esta cosa de, ¿es de izquierda o es de derecha? No, esto no es ni de izquierda ni de derecha, esto es innovación, esto es darnos la oportunidad de decidir primero qué mundo queremos generar, qué ciudades queremos tener y diseñar para eso. Y después cada uno decidirá en qué parte del espectro está. ¿Vale? ¿Se entiende? Esto no, si nosotros cometemos el error que cometemos siempre aquí de rápido querer encasillar, esto no me gusta porque es demasiado de izquierda, esto no me gusta porque es demasiado... Ahí ya tenemos cualquier posibilidad de pensarnos más allá de nuestras propias limitaciones. ¿Se entiende? Yo soy a gracias. Ya quisiera yo poder contribuir más. Tiempo de implementación. ¿Me escucháis? ¿Se habla así? Yo me siento muy alejada de vosotros ahí. Eso es muy importante. ¿De qué? Ahí sí. Absolutamente. Yo creo que uno de los errores que cometemos en América Latina es ir copiando qué se está haciendo en otro lado. Y siempre entonces vamos tarde. Aquí se puede hacer lo que se llama leapfrogging en innovación, que es cuando tú, es lo que pasó en África con el salto hacia las tecnologías móviles. La mayoría de muchísimos africanos nunca tuvieron una línea de cable, de internet por cable. Saltaron directamente a la tecnología móvil. Y esto significó una explosión de nuevos servicios móviles que todavía acá no existen. Mobile banking, pagos como empresas como M-Pesa, conocéis nuevos tipos de pagos por proximidad y tal. Porque cuando tú haces leapfrogging, o tú realmente te permites innovar y quitas las limitaciones estas de que lo que decía recién, puedes en realidad llegar a ser una tecnología con la mente mucho más fresca y capaz de ver las innovaciones. Yo tengo una investigación que se llama Pentagram. Todo lo que yo hago está bajo licencia Creative Commons, la puedes descargar y tal. Estudiamos en mi empresa 50 empresas que crecieron exponencialmente durante 5 años seguidos. Y derivamos las 5 palancas del crecimiento exponencial en nuestra tecnología. Y una de ellas fue ver que la tecnología, la innovación evoluciona a la velocidad. Ahora, ¿cómo explico esto en castellano? Cada
cada ola de tecnología ha sido capaz de crecer a la velocidad, una velocidad mucho más veloz que la tecnología predecesora. O sea, a WhatsApp le tardó 5 meses tener la misma cantidad de usuarios que tardó Facebook 3 años. ¿Se entiende? El problema de no hacer leapfrogging es que siempre vas por detrás y querer que te pegan las mañas, ¿no?, de la tecnología anterior. ¿Entiendes? Nosotros aquí en Latinoamérica, si quisiéramos hacer innovación de verdad, que no es hacer innovación por decreto, es hacer innovación de manera distribuida, empoderando colectivos, donde el gobierno se convierte en una infraestructura para potenciar la infraestructura, el potencial innovador de los distintos agentes y comunidades, como se mostraba, la capacidad de velocidad a la que encontraríamos soluciones a problemáticas sería exponencial comparado a lo que tenemos ahora, que es muchísimo más lento. En Bristol, hablando del tema, tu primera pregunta era la velocidad. Una cosa que yo estoy observando que me tiene loca de amor es que mientras más veces aplicamos esta metodología de trabajo y mientras más crece el pro común, más veloz pueden ser las intervenciones. La primera, la de Jump Busters, nos tardó 14 meses en correr todo el ciclo. ¿Por qué? Porque no había nada, todo lo tuvimos que inventar. Todos los métodos de cómo se aplica cada fase, todas las tecnologías, todo. Pero mientras más crece el pro común, hay más tecnologías abiertas, hay más datos, hay más métodos documentados para hacer cada fase, más barato, menos cuesta hacer una iteración y más velozmente lo puedes hacer. En la última intervención que he hecho, que os voy a mostrar mañana, lo logré en 4 meses. O sea, de 14 meses a 4 meses. Y mañana os voy a mostrar toda la cantidad de recursos que hemos generado que hoy podéis usar vosotros aquí en Chile, porque todo está hecho abierto. Entonces, claro, en una intervención a gran escala, pasar de 14 meses a 4 meses, cualquiera que trabaje en este tipo sabe que estamos cortando costes de una manera bestial. Entonces, mientras más común generemos, más ágiles pueden ser los procesos, ¿vale? Porque ya no parte de cero. Por el inicio, hice una pregunta abierta. ¿Qué pensábamos de una ciudad inteligente? Y nadie te contestó. Y como habrás visto, no somos tímidos. Mi teoría es que todos los que han venido acá, o la mayoría, nos han mostrado lo que no es una ciudad inteligente. Y por otra parte, creo que la respuesta es demasiado infinita o tiene muchas soluciones para una sola pregunta. Mi pregunta es, siendo un poco reduccionista quizás, también polemista, para ti una ciudad inteligente es una ciudad plagada de dispositivos y de gente que esté muy feliz viendo sus datos. O sea, es como para reducirte a es como... Mi pregunta es, ¿cuál sería en breves palabras la ciudad inteligente para ti? Yo creo que lo más inteligente que puede ser una ciudad es en realidad generar infraestructura para que surjan procesos de inteligencia colectiva. Entonces, planes, la tecnología es una herramienta. Yo lo pongo aquí muy claro, cuando la herramienta pasa a ser procomún, la tecnología es procomún, la herramienta es una herramienta. La ciudad inteligente es la ciudad que es capaz de generar infraestructuras de empoderamiento que permiten que las personas puedan resolver problemáticas en colaboración, ¿vale? Sin pedir permiso ni perdón. La ciudad está ahí para ser hecha en tiempo real por la gente que vive ahí y generando ecosistemas. Obviamente, todavía tenemos que llegar a los valores que nos propusimos en 1789, fraternidad, igualdad, solidaridad. Todavía estamos un poquito retrasados con esto. Imagínate si yo voy a creer que una buena ciudad es llena de dispositivos. No, que una buena ciudad es una ciudad donde la gente tiene derecho a vivir, donde la gente tiene acceso a lo que necesitamos para florecer en persona humana y en comunidad. Lo que puede ser tecnología, lo que también son muchas otras cosas. Pero preguntaba por el punto de la tecnología.
la teoría de los transhumanos. Ya no vamos a ser humanos, sino que transhumanos vamos a vivir más años y todo el tema. Y yo voy por otro camino. O sea, yo tuve la suerte de vivir en Venecia, que es la ciudad medieval por excelencia de Europa, y veía gente feliz, viviendo como el medioevo casi, donde no hay auto, donde hay agua, uno está en contacto con la naturaleza. O sea, creo que la solución más que por la tecnología, es una opinión personal, va por el regreso a lo que éramos antes. No sé, como cada vez es evolucionar, por así decirlo, y volver casi a la prehistoria. ¿No? Creo que yo no soy partidaria de lo que se llama el mito del buen salvaje. Yo creo que hay un libro muy bueno que se llama Best Ventures of Our Time, los mejores ángeles de nuestros tiempos, de Steven Pinker, que él demuestra que nunca hemos estado tan bien como colectivo humano. Nosotros nos masacramos a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros evolucionamos matándonos los unos a los otros y colaborando de vez en cuando. Pero nunca ha habido un periodo más largo de paz que lo que tenemos ahora. Entonces, hay muchas cosas que están mal, pero también hay muchas conquistas que hemos logrado. Yo prefiero enfocarnos en hacernos más conscientes de lo que... Creo que el riesgo es, en toda esta cosa de la tecnología, el transhumanismo y tal, es centrarnos tanto en nosotros mismos que dejamos de ver que solo podemos existir. La idea del humano solo es posible en tanto comunidad humana. Y dejar de ver esto es el gran riesgo que hace que nos creemos lo que tenemos en común. Fui ahí, ¡guau! Más bajo de rendimiento educativo del Reino Unido. Muchas de estas personas no han ido a la escuela, no han terminado la escuela, o están años sin trabajo o desempleados o con ayudas sociales. Es un contexto que para mí es lo que me estimula más, porque ahí creo que es donde realmente tenemos que enfocar. No se puede, hay mucho trabajo. También hace gestión académica, ¿verdad? Quería preguntarte un poco la diferencia entre esta metodología protomodo versus la metodología método científico, ¿verdad? Porque hay muchas similitudes, ¿no? Las dos partes con identificar un problema, ¿cierto? Luego una quizás en un marco teórico, en función de eso se genera una metodología de trabajo y el resultado. Y por otro lado, está toda la metodología que es mucho más activa. Y dice que mientras más ligera, sobre más ágil, empieza a resolver más cosas. Yo tengo la sensación que acá en Chile y en general en lo que pasa con la parte del desarrollo académico del artículo y cómo funciona ese sistema, es que por final son muy lentos, porque contestar los datos son muy lentos, hacer la análisis de datos muy lento y los resultados vienen muy desfasados. Muchas veces queda el artículo ahí y igual como tú ya van a avanzar cierto de implementación. Y en ese sentido, una de las razones por las cuales hoy en día me parece que es mucho más interesante siempre tomar acción y tener la posibilidad de tener mayor implementación
la respuesta a las grandes preguntas de la humanidad, pero que parece ser que nosotros mismos estamos resolviendo un problema. Vamos a la cadena es más fácil, no un paradigma. Este es un modelo que yo hice en la academia. Este es un modelo que parte de una metodología muy documentada que se llama Participatory Action Research, PAR, P-A-R. Yo lo que hago es, a mí me parece que PAR, que ha sido una metodología que se utiliza muchísimo, sobre todo en proyectos de desarrollo, con comunidades y tal, y cada vez más en tecnología, me parecía a mí que era demasiado genérica. Entonces lo que yo hice fue era una derivada de PAR, de Participatory Action Research, para proyectos de participación ciudadana con datos. Y eso es esta metodología. Una metodología que, de nuevo, hay un paper, o se puede descargar, puedes identificar cómo lo hice, qué fundamentos teóricos hay por detrás de esto. Me parece muy buena la pregunta porque me permite decir esto. No es que yo me inventé aquí un modelo. Hay que identificar, no sé qué. No, hay todo un fundamento teórico, porque yo intento ser lo menos académico posible cuando hablo por fuera de la academia. Y puedes verlo, puedes descargarte. El paper se llama A City in Common, una ciudad en común. Un modelo para lo que está haciendo proyectos de gran escala para la innovación ciudadana, algo así. Lo puedes descargar y explica la teoría. Yo, obviamente, dentro de un departamento de Computer Science, mi PhD, mi doctorado fue financiado por Intel. Imaginaros el bicho raro que soy. Yo iba a Intel ahí en Portland y hablaba de esto. Y era como, ¿qué business project es? ¿Cómo podemos haber pagado por ese doctorado? Pero no, pero al final cada vez más los que hacían desarrollo que vienen de la comunidad open source entendían perfectamente que esto, la capacidad contributiva de un modelo abierto, el crecimiento es muchísimo más exponencial. Mañana voy a traer unos macarrones, para que hagamos un ejercicio de macarrones que me permite entender de qué estoy hablando. Académico de desarrollo de nuevo conocimiento, empieza a acercarse un poco más teórico para que ¿Qué está pasando? Está habiendo un cambio. A ver, dos cosas. ¿Qué hora es? Ya nos fuimos, ¿no? Sí. 8:10. Ojalá, siempre. Vuestros seres queridos de casa